¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar que hemos organizado. En este caso vamos a hablar de una enfermedad reumática que afecta en la infancia, como es la uveitis. Y para ello contamos con Virginia Nistal. Ella es presidenta de la Asociación de Uveitis AUVEA y además es paciente tanto de AIJ como de uveitis desde la infancia. Bienvenida, Virginia. Muchas gracias por contar con nosotros para este webinar tan importante. También nos acompaña la doctora Esther Carreño. Ella es oftalmóloga, es especialista en uveitis en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid y además es vicepresidenta de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Y por último, contamos también con la doctora Estefanía Pardo. Ella es reumatóloga y trabaja en la unidad de reumatología pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias por contar conmigo para esta webinar. Bueno, muchas gracias a vosotras y a todos los que nos están acompañando hoy. Deciros que la sesión se va a quedar grabada y también que nos podéis escribir preguntas que os vayan surgiendo en el chat. Nosotros vamos a hacer al principio pues un poco de conversación con preguntas que ya nos han llegado sobre la uveitis en la infancia y bueno, pues las personas que me acompañan para hacer este webinar van a ir respondiendo a todas esas preguntas, se van a ir interrumpiendo. Sí que os recuerdo que en las preguntas que nos mandéis al chat no pueden ser lo equivalente a una consulta en el hospital, con lo cual pues que sean lo más generalizadas posible porque no podemos responder a preguntas que sean de historia clínica porque obviamente no la tenemos y esto pues nos sustituye a una consulta en el hospital. Si os parece, vamos a empezar por algo muy básico, por si acaso hay alguien que esté introduciéndose en este mundo de la uveitis en edad pediátrica. Y vamos a definir un poco, pues, qué entendemos por enfermedad reumática, porque muchas veces, esto seguro que a Estefanía le ha pasado, ¿no? Que reumatólogo suena, pues, a patología de persona mayor asociada con el envejecimiento, etcétera. Y no es tanto así. Y bueno, pues cómo es dentro de este conjunto de enfermedades reumáticas la uveitis y además la uveitis en la edad pediátrica, que es de lo que vamos a hablar en este webinar. No sé si por alusiones a reumatología quieres empezar tú, Estefanía. Y empiezo yo. Bueno, nada, un poco las enfermedades reumáticas al final son un conjunto muy amplio de patologías o de dolencias y que pueden afectar principalmente al aparato locomotor, pues es decir, a las articulaciones, a sus músculos, sus tendones y sus ligamentos, y también al sistema inmune, como son las enfermedades autoinmunes sistémicas. Y estas, además de afectar al aparato locomotor, pues también pueden afectar a otros órganos, como es la piel, los riñones y en el caso de los ojos, como en la uveitis, por ejemplo. Y sí es verdad que tradicionalmente o la cultura popular se asocia a enfermedades reumáticas a un paciente más mayor o a la artrosis y abarca un conjunto muy amplio de enfermedades que también afectan a niños y adolescentes. Ujú. Una de las enfermedades reumáticas más prevalentes en la infancia es la artritis idiopática juvenil, la IJ, y muchas veces está asociada la IJ a la uveitis. ¿Cómo es la evolución en estos casos o qué sucede en estos casos? Voy yo, contesto yo. Venga. A ver, realmente de todas las uveitis, hasta un 20% dentro de las AIJ pueden desarrollar una uveitis anterior crónica. Pero Ujú, esto va a depender también mucho del tipo de AIJ que tengamos, ¿no? Al final, la AIJ es un grupo heterogéneo de artritis no infecciosas que ocurren en los niños menores de 16 años y que duran más de 6 semanas, ¿no? Y dentro de este grupo heterogéneo tenemos 7 categorías. Es verdad que hay alguna categoría que va a tener más predisposición a desarrollar una uveitis anterior crónica, que es pues la afectación de niñas pequeñas ujú, por debajo de 4 años, que tiene una afectación oligoarticular, que significa que afecta a 4 articulaciones o menos, y que llevan poco tiempo de evolución de la enfermedad, 4 años o menos. Entonces ujú, ahí es donde tenemos que estar más atentos a esta afectación ocular. ujú. ¿Cómo suele ser la afectación, esta afectación ocular? ¿Cómo suele ser esa evolución en los niños? Bueno,
O sea, yo primero que quería aclarar, porque no sé si queda claro, que igual que hablamos de artritis, estamos metiendo un montón de enfermedades dentro. Cuando hablamos de uveitis, hay un montón de enfermedades dentro y no todas tienen una causa reumática, por entenderlo como autoinmune y demás, sino que también hay uveitis que pueden aparecer en la infancia, que son mucho más raras, que puedan ser de causa infecciosa o otras causas. O sea que siempre es importante que no todas las uveitis se tratan igual. Ujú. Y la asociada a la IJ es una uveitis muy particular porque primero es una uveitis crónica, como ya ha dicho Estefanía, que eso quiere decir que muchas veces los síntomas no son tan bruscos, ¿no? O sea, las uveitis agudas son las que van al oftalmólogo porque les duele el ojo y lo tienen rojo. Las uveitis crónicas puede ser una inflamación muy larvada durante mucho tiempo que no da síntomas. Y además añadimos que el paciente es un niño que muchas veces no sabe expresar sus problemas, pues ahí está la dificultad del caso, que muchas veces el paciente ni siquiera es consciente, ni los padres en este caso, de que haya un problema. Entonces, si aparece la artritis idiopática juvenil, pues entonces seguro que el reumatólogo nos lo va a mandar para verlo y lo podemos detectar, pero el problema es cuando la uveitis aparece antes, ¿no? Que a veces diagnosticamos mucho más tarde porque no da unos síntomas claros. Ujú. Por lo que nos estabas comentando de no dar unos síntomas claros, no sé si hay en algunos de los tipos de uveitis que sí que podría dar algunos síntomas que pudieran hacer que los padres digan, uy, voy a llevar a mi hijo a atención primaria para que pueda valorar e igual derivar al reumatólogo o al oftalmólogo porque esto puede ser algo más no sé, si un enrojecimiento de los ojos o no sé si en algunos tipos de uveitis sí que ellos pueden tener alguna voz de alarma para ir al médico. Sí, bueno, las uveitis agudas, que no son las que se Mm, asocian clásicamente a IJ, salvo que sea una IJ asociada a B27, que a lo mejor ahí podría ser un poco más aguda, pero las uveitis agudas ahí sí que normalmente se dan cuenta siempre, porque tienen dolor y ojo rojo y mm, pérdida de visión. En las uveitis crónicas normalmente lo que llama la atención es la pérdida de visión, mm, porque bueno, pues se hacen screenings habitualmente pues, en el médico, el pediatra, y que ven peor por un ojo. También en ocasiones, cuando un ojo no ve bien, puede producirse un estrabismo, es decir, que un ojo se desvíe de la normalidad y ya no estén los dos ojos fijos. Entonces, si notan, por supuesto, que ve peor por un ojo, que un ojo se desvía hacia algún lado, siempre es una causa para ir al oftalmólogo. En casos mucho más avanzados se pueden formar lo que llamamos sinequias posteriores, que es cuando el iris, que es la parte coloreada del ojo, se pega a la lente del ojo. Entonces, cuando eso pasa, la pupila, o sea, la niña del ojo, puede adquirir una forma diferente a la normal. Tiene como una forma festoneada, que se llama, o sea, como una flor. mm, Entonces, si ven eso, por supuesto, tienen que ir a que le vea un oftalmólogo cuanto antes. Y en ocasiones también, porque la inflamación crónica puede producir depósitos de calcio en la parte más anterior del ojo, se puede producir una cosa que se llama queratopatía en banda, que da un color más blanco a la córnea. Cuando la córnea se vuelve más blanca, parece como que el ojo fuese más azul, ujú, aunque no sea así realmente, porque el iris sigue siendo del mismo color, pero el color blanquecino de la córnea le da ese toque, ese color azul. Entonces, si ven que hay un cambio en la coloración de los ojos, o un cambio en las pupilas, o cualquier cosa fuera de lo normal que se desvíen los ojos, pues siempre hay que acudir a un oftalmólogo. También a veces un ojo se queda más pequeñito que el otro por la inflamación crónica. ujú. Estefanía, en los casos en los que tenéis un paciente con AIJ, para prevenir, ¿no? O poder detectar de forma precoz esa uveitis o posible uveitis asociada a la AIJ, ¿tenéis algún tipo de protocolo? ¿Cómo es ese seguimiento? ¿De realmente estamos consiguiendo que haya diagnósticos precoces de uveitis asociadas a AIJ? Realmente hay un protocolo ya estandarizado. Lo importante es que en cuanto tengamos el debut y el diagnóstico de la IJ, si es que empieza a nivel articular y no a nivel ocular, derivarlo a nuestro compañero de oftalmología, y si tenemos un oftalmólogo o oftalmóloga dentro de la unidad, mucho mejor y cuanto antes. Las guías dicen 4 o 6 semanas, pero si es mañana, pues mejor, ¿no? Si lo puede ver mañana el compañero, mejor. Ujú. Entonces, como muchísimas veces es asintomática, pues mandamos al 100% de los pacientes con un diagnóstico de AIJ.
Virginia, te veía sintiendo todo el rato, porque tú eres una paciente con muchísima información, no eres cualquier tipo de paciente. En tu caso, yo decía al principio que tú has tenido, bueno, fuiste diagnosticada de IJ y de uveitis desde la infancia, y en tu caso el diagnóstico fue precoz. ¿Cómo ha sido tu experiencia? A ver, yo soy un caso siempre trampa, siempre lo digo, ¿no? Porque yo tengo antecedentes de uveitis en mi familia y tengo la suerte de contar con dos padres médicos. Por lo cual, en cuanto hubo los primeros síntomas, primero los conocidos o los más detectados fueron los de la IJ, con una rodilla inflamada, caliente, roja, totalmente rígida, y ya directamente pues a los meses empezaron a notar que yo pues, me quejaba de dolores de cabeza, de visión borrosa, que no, obviamente yo tenía 2 años, por lo que la expresión de un niño es muy ligera, pero mis padres tenían claro que las revisiones tenían que ser continuas y directamente me llevaron a un especialista en uveitis para comprobar si este caso era así, dados los antecedentes familiares, y efectivamente. Entonces yo en mi caso el diagnóstico fue muy precoz, pero por también los conocimientos de antecedentes. Hay que remontarse a que eran los años 90 y no había tanta información sobre la uveitis pediátrica y no había lo que ahora tienen la mayoría de los niños, que son equipos multidisciplinares en los que reumatólogo y oftalmólogo están a una simple llamada uno de otro para poder atender a estos niños, ¿no? Estamos hablando mucho de que la uveitis se puede asociar a la IJ, pero ¿en qué otras enfermedades reumáticas también se podría desarrollar uveitis? No, la lista Vale. Dale, No, dale. no. No, yo iba a decir que en la infancia yo diría que la IJ, bueno, y hay otras, pero muchísimo más raras, ¿no? Pero las uveitis de la infancia de los niños suelen ser las asociadas a IJ o las uveitis que son igual que la IJ, pero que no tienen IJ, que también lo vemos, y luego que a lo mejor desarrollan IJ en el futuro o no. Y luego está, bueno, el síndrome de Tinu, que yo no sé si lo clasificaremos por reumático, entiendo que sí, ¿no? Que es Sí. una uveitis que se asocia con patología nefrológica, o sea, con una nefritis tubulointersticial. Y luego el resto de la mayoría de las uveitis, o sea, el siguiente después de las crónicas anteriores, son las parsplanitis, que es así que no se asocian a enfermedades reumatológicas sistémicas. Suele ser exclusivamente ocular. Luego en adultos ya hay muchas más cosas, pero yo diría que en niños la IJ es la que gana. Pero a lo mejor Estefanía tiene más que añadir. Sí, la IJ gana además por goleada, porque al final la manifestación extraarticular más frecuente en la IJ es la uveitis. Pero bueno, sí que es verdad que después tenemos mucho menos porcentaje de niños pues con una enfermedad de Behçet, que es una vasculitis, con una uveitis asociada al HLA-B27 pero sin artropatía, que a lo mejor de adulto desarrolla una espondiloartritis o no. Y después pues la amálgama de síndromes autoinflamatorios como el síndrome de Blau, muchísimos, ¿no? El síndrome de las crioparinopatías, el déficit de mevalonatoquinasa, hay muchos, ¿no? Pero en la más importante, la IJ, aunque hay un porcentaje no desdeñable que hay que descartar muchas otras cosas. Las uveitis son enfermedades crónicas que pueden debutar en la infancia y acompañar a lo largo de toda la vida, ¿no? Y ser adulto y seguir teniendo uveitis. En este sentido, ¿existen diferencias entre la uveitis de la infancia y las uveitis del adulto? Bueno, la principal diferencia son las etiologías, ¿no? Es lo que Mm. decíamos ahora mismo, que la uveitis de la infancia, o sea, la más prevalente es la asociada a la artritis idiopática juvenil, a la IJ. Entonces, en ese sentido, pues es la más frecuente de los niños. Sin embargo, en los adultos probablemente la más frecuente sea la asociada al HLA-B27, que en ocasiones también se asocia a la espondilitis anquilosante, que es otra forma de enfermedad reumática, pero que, bueno, que o sea, a lo mejor Estefanía nos puede explicar que no tiene nada que ver con la AIJ, al menos en la presentación. Y la uveitis también es distinta, es la aguda. Pero bueno, y luego hay otras múltiples causas de uveitis que creo que nos llevarían demasiado tiempo.
Por nuestra parte, creo que la mayor diferenciación está en el poder decirlo, ¿no? Al final, los niños, sobre todo en el caso, bueno, pues asociado a la IJ, que suelen ser niñas menores de 4 años, es complicado que la niña en sí te explique lo que le está pasando, y nosotros también nos hemos encontrado mucho, ya no tanto, sino en niños con uveitis que ya son adultos, que en su momento pues no se les creía o no se consideraba que pudieran tener una uveitis porque, bueno, pues visión borrosa, te ponen gafas, tienes más cefaleas, pues has estudiado con menos luz. Entonces, esto también significa una fuerte diferencia en nosotros para los pacientes y los familiares para la detención de los casos, porque al final un adulto, tú insistes y cambias de médico y pruebas y vas por la sanidad pública, por la sanidad privada, hasta que das con la tecla, ¿no? Con un niño, el niño o se queja mucho a los padres o no se va a mover tanto. Entonces, el pronóstico, por lo general, en el diagnóstico suele ser más rápido en adultos por la insistencia de los mismos que en el caso de los niños. Claro, que los niños se puedan explicar, ¿no? O decir cómo es el dolor, si no ven bien, cómo es ese no ver bien, siempre es mucho más complicado, ¿no? Depende de la edad que... Consideramos que es importante que los reumatólogos también les expliquen a los propios niños, con palabras de niño, la importancia de que si se notan algo en la visión, que ven raro, que más borroso, que les duele más la cabeza con más frecuencia, se lo digan a los padres, ¿no? Porque muchas veces se nos pasa totalmente inadvertido en el día a día, vamos corriendo, el niño en el cole, que no vea un poco la pizarra, pues bueno, no le damos mayor importancia porque puede estar haciendo cualquier otra cosa, una miopía, cualquier enfermedad ocular normal, ¿no? Pero en los casos de AIJ sí ya tienen un poco como esa alarmita, ¿no? Ya los padres también están más pendientes y les llevan pues más a esas consultas oftalmológicas de revisión, que sabemos que son muy pesadas porque al final son cada 3, 6, 12 meses, dependiendo del caso, si son ANA positivos, ANA negativos, pero que son importantes que las hagan para, pues como decíamos, son uveitis muy silenciosas y por lo menos que haya un mínimo control si el niño no se queja. Ujú. Decía Virginia que en los reumatólogos, ¿no? Les dijeran a los niños con palabras de niños pues qué pueden sentir en la visión para que se lo cuenten a sus padres. Estefanía, ¿cuánto difícil es trabajar en una unidad de reumatología pediátrica? Porque por un lado siempre decimos que hay que traducir al lenguaje pues de que cualquier persona de la calle pueda entender lo que es una patología reumática, ¿no? Romper con ese estigma que además entiendo que seguramente los padres incluso lleguen a la consulta sin saber muy bien por qué le mandan al reumatólogo, ¿no? Entonces es como un doble lenguaje. Por un lado, atender a los padres y por otro ese atender a los niños. A ver, realmente muchas veces los niños te sorprenden y entienden, si tienen una edad ya un poquito más mayores, 8 o 9 años, a veces entienden incluso mucho mejor las cosas que sus padres, pero es verdad que hay que ir muy paulatinamente. Realmente cuando vienen a la consulta, muchas veces no entienden qué hacen en el reumatólogo. La reumatóloga hay que explicárselo pues con un lenguaje normal, ¿no? Para que lo entiendan. Y a partir de ahí, si se les hace un diagnóstico de AIJ, son muchas novedades en una consulta, ¿no? El tratamiento, las infiltraciones si son necesarias, los corticoides, mandarla al oftalmólogo, entonces te preguntan, ¿pero qué tiene que ver la rodilla de mi niño con el ojo? Entonces, bueno, es un proceso que no hay que hacerlo con pausas, pero sí que dedicándole mucho tiempo. Por eso difieren mucho de las consultas de los adultos. No es lo mismo una primera visita de un niño que de un adulto. El niño necesita pues, por lo menos 45 minutos para poder explicarle a él y a sus padres todo las veces que haga falta. E incluso que tenga la accesibilidad de llamarte y preguntarte las dudas que tengan, ¿no? Eso es una parte fundamental del diagnóstico. En tu respuesta, Estefanía, he encontrado como todo el sentido a la representación que tenemos en este webinar, ¿no? Porque por un lado es cuánto importante es ante todas esas dudas y toda esa información que te llega de nuevo, el cuando luego te vas a tu casa y empieces a digerirla
y no tengas la visita hasta dentro de unos meses, la siguiente visita, el tener una asociación de pacientes donde puedas encontrar a personas que están viviendo tu misma situación y tu misma experiencia, ¿no? Y luego, por otro lado, cuánto importante es, cuando decías lo de qué tiene que ver la rodilla con el ojo, pues esas unidades multidisciplinares, como hoy, bueno, pues tenemos aquí, ¿no? Oftalmología, reumatología, que tenéis en los hospitales y cuánto importante es ese enfoque, ¿no? De trabajar todos juntos. Yo Pues sí, creo la verdad es que, que yo... perdón, Habla, habla, habla. Virginia. No, simplemente una de las cosas que nosotros más reclamamos siempre es esa conexión, que ya empezamos a ver conexión entre los médicos gracias a las unidades multidisciplinares, gracias a que la investigación se hace de manera conjunta, pero bueno, Esther lo sabrá más porque me ha escuchado hablarlo más veces, la importancia de las asociaciones de pacientes en ese punto, ¿no? Todavía nos falta unir esa patita para hacer un conjunto de que al final nosotros no somos el enemigo, no vamos a echar en tierra lo que hace, sino todo lo contrario. Vamos a hacer un refuerzo pues, para esos padres que van a la consulta y les quedan dudas, poder volvérselo a explicar de otro lenguaje. Nosotros trabajamos mucho con la SEIOC y la SER para ofrecer a la gente información fiable y de calidad, pero con un lenguaje sencillo y adaptado, ¿no? E igual para los niños. Nosotros tenemos conversatorios con los niños que nosotros tenemos para explicarles lo que es la enfermedad y que ellos también la comprendan y la puedan explicar a sus compañeros, a sus profesores, a quien ellos quieran, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de un niño que se lo cuenta hasta el taxista. Para que se sepa lo que es la uveitis y lo que es la AIJ. Mm. Yo, o sea, solo o sea, añadir un peso que yo creo que estáis haciendo una labor súper importante y que para los que no tenemos el lujo de poder tener 45 minutos, que me ha dado mucha envidia eso, para explicarle a un paciente en la primera consulta todo lo que deberíamos estar explicando y hacer el soporte, que muchas veces, pues también en la consulta, el soporte psicológico es que no tenemos tiempo. Entonces, al final, pues muchas veces estamos fallando en eso y yo creo que gracias a las asociaciones ahora es como una vía de, mira, sé que no te has enterado de nada, pero AVA, búscalos y ellos te lo pueden explicar un poco mejor, que también es una ayuda que es muy importante Mm. para lo que nosotros no fallamos. Virginia, al margen de la parte sanitaria, ¿no? Pues eso, de que tener más unidades multidisciplinares, de que la atención pueda ser mucho más equitativa dependiendo de las zonas en las que vivas, etcétera, ¿qué otras reivindicaciones o qué otras cosas se podrían mejorar, no sé si a nivel, pues quizás más educativo o social, para que estos niños pues puedan sentirse más integrados o más comprendidos, ¿no? Decías que un niño se lo contaba hasta el taxista. Pues claro, es que es verdad que hay mucho desconocimiento, ¿no? ¿Qué más se podría hacer ahí para que estos niños estuvieran más beneficiados o pudieran normalizarse de alguna manera su situación y su enfermedad? Bueno, desde OVEA siempre decimos que la uveitis es una enfermedad doblemente invisible. Lo primero porque a simple vista tú ves a un niño con una uveitis crónica anterior y no vas a ver absolutamente nada. Como mucho lo que decía la doctora Carreño, que a lo mejor puede haber una desviación del ojo por la falta de uso, pero también es una enfermedad que nadie sabe. O sea, muchas veces van pues, al médico de familia, a la farmacia por el tratamiento tópico que les han mandado y la gente no sabe lo que es la uveitis, ¿no? Entonces ellos mismos tienen que hacer ese esfuerzo de comprenderla y explicársela a sus compañeros, a sus profesores, al sistema educativo, ¿no? Que muchas veces les pone trabas porque a no ser que tengan una pérdida de visión grave, pues no les permiten ciertas cosas como pueda ser un tiempo extra en los exámenes, una mejor iluminación, unas hojas de colores, cosas que vemos que son muy sencillas de poder adaptar para nuestros niños y que tenemos que estar reivindicando de manera individual, ya ni siquiera es una norma que pueda establecerse a no ser que tengas una discapacidad reconocida asociada, que sí que está
valorado, pero está valorado de cara a los adultos, ni siquiera está valorado de cara a los niños, ¿no? Entonces muchas veces estos niños tienen como un retraso frente a sus compañeros porque claro, a ellos les cuesta más, ellos ven peor la pizarra, se acercan más al papel, cuando llegan a casa a veces tanto de la artritis o de la uveitis están molestos, no les apetece ponerse a estudiar porque les pican los ojos o están cansados o tienen un doble esfuerzo que les cuesta mucho en poder expresar y poder estar a la altura de los demás, ¿no? Entonces, desde AVEA una de las cosas que normalmente ofrecemos a nuestros socios pediátricos es ir a los colegios o a donde ellos nos pidan y explicar esta casuística, ¿no? Y la serie de necesidades generales que suelen tener nuestros niños y luego que cada caso, bueno, lo han dicho ambas doctoras, cada IJ y cada uveitis es un mundo, entonces que luego se puedan adaptar a lo que ese niño necesite, porque a lo mejor yo te estoy hablando de que necesitan más luz y si precisamente ese niño, por lo que sea, necesita todo lo contrario, menos luz, ¿no? Pero, bueno, a nivel social, lo primero que la palabra uveitis salga en algún lado, ¿no? Que no sea algo raro. De hecho, el otro día haciendo una serie de papeleos me preguntaba el señor, ¿y esto de uveitis qué es? ¿No? Y sin embargo, la señora de al lado, su hija tenía una enfermedad inflamatoria intestinal y me decía, oye, pues yo he visto que puede estar entre las enfermedades relacionadas, ¿cómo puedo saber de uveitis, ¿no? Entonces, hacerlo social, hacer igual que todos conocemos lo que es la artrosis o podemos conocer la esclerosis múltiple o cualquier tipo de enfermedad, que conozcamos también las enfermedades oculares, ¿no? Y luego, por el otro lado, que los colegios o que las instituciones se muestran abiertas a favorecer la inclusión y la adaptación, que de verdad es muy sencilla y muy pequeña para que los niños puedan tener el mismo nivel que sus compañeros en colegios, en exámenes, de cara a tener un futuro escolar próspero, ¿no? Pues nada, desde la Sociedad Española de Reumatología nos unimos a esta petición y además no solo nos unimos, sino que tendemos la mano en todo lo que podamos hacer con vosotros para avanzar ahí, pues ahí estaremos. Hemos hablado antes de diagnóstico, bueno, hemos hablado de síntomas, de signos, de diagnóstico, pero nos falta una parte importante que es el tratamiento. ¿Qué tipo de terapias hay a día de hoy y sobre todo, pues, qué tipo de tratamientos se pueden utilizar en las uveitis de la infancia? No sé, Estefanía, A ver, lo principal, más que la terapia, es el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. Más que elegir uno, es tratarlo de manera precoz y sin miedo, porque los niños al final tienen más complicaciones, tienen más años de vida y hay que tratarlos sin miedo, es decir, con decisión y en ocasiones durante largos periodos de tiempo. Sí es verdad que los fármacos biológicos han sido una revolución en reumatología y se han después extendido a las uveitis como parte de las enfermedades reumáticas y a partir de su aparición, pues las complicaciones, eso lo va a explicar seguramente mejor Esther, pero las complicaciones y toda la evolución de la enfermedad ha cambiado de manera abismal. Pero bueno, ahora mismo el enfoque es esperanzador, ¿no? De que vamos investigando más. Sí que es verdad que el tema de la investigación en pacientes pediátricos reumáticos está más limitada por el hecho de ser niños, pero bueno, se está investigando y avanzando y es verdad que ya tenemos pues muchas series de casos donde funcionan muy bien determinados fármacos, independientemente de que tengan indicación en ficha técnica o no, que la gran mayoría de fármacos en reumatología pediátrica no la tienen. Esther, Sí, o decía sea, Estefanía esperanzador, no sé si estás de acuerdo. totalmente, o sea, yo creo que, bueno, ahora lo que vemos son los niños de ahora y los adultos que tuvieron AIJ y que todavía siguen, que a lo mejor la artritis incluso está ya totalmente controlada, pero la uveitis ahora es imposible. Y, o sea, realmente es eso, hay dos tipos de pacientes, de la era antes de los biológicos y después de los biológicos. Y eso, pues que sí que afortunadamente estamos viviendo un tiempo que esta patología ha cambiado completamente. Porque Y eso yo ahí veo a algún también, adulto. Sí. perdón, No, no, termina. no.
Virginia, tú estás en mejor posición para... No, simplemente pues que ahí también entramos nosotros por lo que decía la doctora Pardo de que lo primero es poner un tratamiento y luego ya veremos, ¿no? Y eso a los padres les cuesta muchísimo aceptar porque claro, ahora vivimos en la era de Internet donde cualquiera es médico, cualquiera es profesional, cualquiera entra en un foro y consulta sobre la medicación que le han puesto a mi hijo y Dios mío, ¿cómo le han puesto eso a mi hijo, ¿no? Tenemos que tener muy claro, o yo por lo menos como paciente y como presidenta de AUVEA, que lo primero es el tratamiento. Después veremos y ahora mismo, gracias pues eso, a los biológicos, hay una infinidad de tratamientos que, por ejemplo, lo que hablaba Esther, los que somos ya adultos, en su momento no teníamos y a mí me llegó el biológico con 16 años y gracias que me llegó a esa edad, ¿no? Pero que ahora mismo hay muchísimos tratamientos, pero que lo primero es atajar el problema y que a lo mejor hay que ponerle a tu hijo o hija una medicación un poquito más fuerte al comienzo, un poquito más agresiva, pero que no tengas miedo, que confíes en tus profesionales, porque de verdad que lo están haciendo lo mejor posible para ti y para tu hijo y que si tienes dudas, nosotros te vamos a ayudar a comprenderlas, a buscar sobre los tratamientos, pero que deben hacer una adherencia total a ese tratamiento para que pueda funcionar y para que su hijo pueda tener una futura calidad de vida mejor que la que hemos tenido los pacientes anteriores. Decía Estefanía que hay que tratarlo sin miedo y que muchas veces ese tratamiento pues es a largo plazo, ¿no? Y se da en ese largo plazo, pues los niños crecen y se convierten en adolescentes y desde la SER abogamos mucho por la importancia de las consultas de transición. ¿Cómo es ese paso? Desde el punto de vista de todas, ¿no? Por un lado, en la consulta, ¿no? Ese paso de los niños son adolescentes y luego van a tener que ir a la consulta de adultos. Y por otro lado, pues desde la Asociación de Pacientes también, ¿cómo hacéis ese acompañamiento, pues tanto a los padres como a los niños, para que se vayan haciendo cargo de, pues, de su enfermedad, de la adherencia al tratamiento, de todo lo que tiene el convivir con una enfermedad crónica? Yo creo que la adolescencia en sí, ya sin hablar médicamente, es un periodo vital y complicado, y más en un paciente con una enfermedad reumática. Y la transición a la edad adulta, lo ideal es hacerlo de manera muy paulatina y ya desde edades tempranas, no esperar a los 14 años, sino empezar a hacerla a los 10, a los 11 años. Es verdad que hay diferentes modelos de transición, de cuándo hacer la transferencia. Bueno, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos un modelo de un trabajo conjunto con pediatría y reumatología desde el debut de la enfermedad, ya sea a los 14 meses hasta los 18 años. Y después de los 18 años, que ese mismo reumatólogo que te ha ido viendo durante toda tu vida te siga, ¿no? Y así con el oftalmólogo, con la oftalmóloga en este caso. Entonces así tienes mucho tiempo para poco a poco hacer consciente al niño de su enfermedad, a su familia, hacerlo responsable de los tratamientos y ya entrar pues en otro tipo de temas como evitar conductas de riesgo, tratar un poco todos los palos que se van presentando en la adolescencia, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, di, Esther. No, no, digo que, bueno, que en mi caso, o sea, yo trabajo en dos hospitales principalmente y en ambos dos el oftalmólogo es el mismo, más o menos. Somos el mismo equipo de oftalmólogos, o sea que más o menos ya eso no cambia, o sea que no tenemos tanta transición como tal. Y lo que sí que cambia normalmente es de la oftalmología, digo, de la reumatología pediátrica a medicina interna en uno de los hospitales y en el otro hospital es la reumatóloga pediátrica también hace adultos, entonces normalmente también la transición es, como decía Estefanía, bastante mucho más fluida. Y eso es de agradecer por parte de los pacientes, ¿no? Yo he vivido la parte del que mi consulta de transición ya vino con 20 y tantos años, por lo que ya transición poca. Y sentirte en esa tierra de nadie es una etapa muy dura, ¿no? Para los padres y para los niños, sobre todo. Al final son niños que dejan de ser niños muy pronto, se hacen muy responsables de su medicación, sus tratamientos, em,
dolencias, sus consultas se las saben mejor que sus propios padres, ¿no? De hecho, les llegan a los padres y dices, no, no, papá, que hoy me toca la medicación a esta hora y son mucho más estrictos que lo que podemos ser los adultos, por ejemplo, con los horarios, ¿no? Entonces, también lo que decía la doctora Pardo, entra en conflicto el momento de pubertad, de salir de rebeldía, de dejar de pues a lo mejor de tomarse la medicación, pero encontramos más esto en una adolescencia tardía o en una juventud primaria que se pueda llamar a los 20, 21, 18, que en los propios adolescentes de 14, 15 años que siguen siendo de lo más responsables. Ujú. Bueno, os decía que voy a pasar, nada, nos están llegando felicitaciones por vuestras explicaciones y nos están llegando también algunas preguntas. En una de ellas, bueno, es un poco sobre las que suelen pedir, algunas de las pruebas que suelen pedir o de los análisis en la consulta, porque dicen, ¿por qué se pide con frecuencia ANA, ANCA, antifosfolípido o HLA? ¿Qué significa realmente eso para mi hijo? No sé quién quiere contestar a todas estas pruebas que veis para los análisis. A ver, es normal que tengan estas dudas y estos términos tan concretos. Realmente, cuando, por ejemplo, la oftalmóloga nos deriva una uveitis y tenemos que empezar a estudiarla, no le estudiamos absolutamente todo, es decir, estudiamos de manera dirigida y por eso es tan importante el trabajo conjunto, ¿no? Multidisciplinar, porque dependiendo de lo que vea la oftalmóloga, nosotros vamos a dirigir nuestra sospecha clínica hacia un lado o hacia otro. Y dentro de esta búsqueda de las enfermedades reumáticas, pues se piden toda esta serie de parámetros que en general tienen todos que ver con la inmunidad, ¿no? Hay algunos parámetros que cambian a lo largo del tiempo, como son los anticuerpos antinucleares o los famosos SANAS, y después hay otros parámetros como son el HLA, que hay muchísimos, que no cambian a lo largo del tiempo, es decir, uno nace con el HLA que sea positivo o negativo y que esos no hace falta repetirlos. Ujú. Ha llegado Tenemos que, Sí, perdón, no, ahí no, desde la asociación consideramos que las unidades multidisciplinares también se tienen que añadir a más médicos de medicina interna y a más inmunólogos también en la edad pediátrica, porque muchas veces solamente se elevan a estos profesionales cuando ya son adultos por las complicaciones que tiene y a veces si podemos encontrar el origen o más relacionado a lo mejor con la inmunidad o cómo proteger esa inmunidad del niño, su calidad de vida va a ser mejor y va a tener bueno, pues una prospección mejor. Ujú. Nos ha llegado una pregunta que, bueno, la voy a leer tal cual, aunque los términos que utiliza me parecen como muy fuertes afectivamente, ¿no? Como con una carga, bueno, nos dice que si la culpa, ¿no? de que su hija tenga una enfermedad reumática como es la uveitis, dice, la culpa de que mi hija tenga una enfermedad reumática como es la uveitis es mía. Es algo hereditario, digo que le iba a leer, pero a mí lo de culpa, pues, culpa no, ¿no? Al final tú no quieres eso para tu hijo. No sé si en algunas de las uveitis pueden ser hereditarias y no es que sea tu culpa, es que es, bueno, pues tu carga genética que la heredan y qué le vamos a hacer. Sí, o sea, primero quitar la frase culpa, porque eso, nadie tiene la culpa de nada. Pero si nos referimos a que si existe una predisposición genética, pues sí que existe para ciertos tipos de uveitis. O sea, ya hemos mencionado de paso varias veces lo del HLA-B27 famoso, y el HLA-B27, como bien ha dicho Estefanía, es algo con lo que se nace, o sea que es una especie de predisposición genética con la que se nace para tener, entre otras cosas, uveitis, pero para nada significa que sea hereditario. O sea, que tengas un HLA-B27 no significa que vayas a tener uveitis, pero sí que como que tienes más riesgo de tenerlo. Y luego sí que hay formas de uveitis hereditarias, eso es verdad. O sea, además de que en ocasiones se hereda la predisposición, existen enfermedades o sea, genéticas, o sea, que están causadas por una mutación puntual en un gen, como yo que sé, como la anemia falciforme, es que no se me ocurre ahora una enfermedad genética famosa, pero como la fibrosis quística, pues igual pues eso, que tengas una predisposición familiar, que también las hemos mencionado también de pasada antes, las ha mencionado Estefanía, que en el caso de la uveitis, pues la más frecuente es la enfermedad del síndrome de Blau, que se llama.
que es un síndrome que de hecho se parece bastante a la IJ en cómo se manifiesta y por eso es muy importante distinguirlo, porque esto sí que es una cosa que es incluso más grave y que hay que tratar durante probablemente toda la vida, porque es algo genético que tienes ya y que no responde tampoco increíblemente bien a los tratamientos. Pero eso cursa no solo con artritis y uveitis, sino que además estos pacientes suelen tener dermatitis y empieza antes de los 3 años. Ujú. Pero suele ser autosómico dominante, o sea que el padre o la madre, salvo excepciones, deberían tener también la enfermedad. Ujú. Hay una madre que nos pregunta que cuáles son las complicaciones más comunes en la uveitis y si pueden hacer algo para prevenirlas a tiempo. Pues las complicaciones más frecuentes son que por mucha inflamación en la parte de delante del ojo haya inflamación en la parte de detrás, entonces se produce el edema macular, que es cuando la retina, que es la parte de detrás del ojo, se llena de agua, y el edema macular es probablemente lo que causa más problemas de visión a largo plazo. Por eso es muy importante tratarlo precozmente. Luego las otras complicaciones, pues también las hemos mencionado, que son las sinequias posteriores, que es lo de que el iris se te pega al cristalino, que es la lente que tenemos dentro del ojo. Lo otro son las cataratas, que pueden pasar por la inflamación, pero también por los tratamientos que damos con corticoides a veces mantenidos. Entonces, ¿cómo qué podemos hacer para prevenirlo? Pues también lo ha dicho Estefanía, el tratamiento precoz y no tener miedo, porque es verdad que muchas veces, pues equivocadamente, tenemos mucho más miedo a los tratamientos sistémicos que a poner gotitas en el ojo de manera crónica y por muchos años, y al final las gotitas en el ojo producen glaucoma, que eso se me olvidaba, glaucoma, cataratas, y que son realmente lo que va a dejar al paciente con grandes problemas de visión a largo plazo. Ujú. Bueno, nos llegan muchos mensajes de agradecimiento por vuestro tiempo y las explicaciones y de felicitaciones. Y también hay aquí una duda que dice, ¿cómo puedo hacer menos invasiva la administración de medicamentos subcutáneos a mi hija? Entiendo que que se está refiriendo a un tratamiento que hay que poner con inyección, ¿no? O algo así. Realmente aquí entra en juego la enfermería especializada. Realmente si además de los profesionales médicos contamos con una enfermera especializada, enfermero, que les explica a las familias, al paciente, si ya es autónomo, pues las recomendaciones todas que puedan hacer les facilitan mucho pues entender, ¿no?, este proceso. Y después hay muchísimas técnicas un poco para mejorarlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la primera consulta que se va a iniciar el tratamiento subcutáneo, lo ponemos allí con ellos. Ven cómo se administra, esperamos el tiempo que haga falta para ver si hay alguna reacción cutánea y después le damos todo, pues, consejos, ¿no? E intentar sacarlo con un tiempo prudencial de la nevera, porque estos medicamentos tienen que estar por debajo de 25 grados, entonces muchas veces tienen que estar en las neveras y que lo saquen con suficientemente tiempo para que se atempere el líquido de la medicación. Después también hay dispositivos ahora muy modernos que emiten vibraciones y frío para intentar que la sensación nocioceptiva del dolor sea menor. Incluso si los niños son muy, muy pequeños y hay agujas ahora muy, muy delgadas, hacerlo durmiendo, ir rotando la zona de la inyección, bueno, muchísimos consejos y también la facilidad de llamarnos, ¿no?, y preguntarnos, oye, ¿qué puedo hacer? Aquí, No si me pasa nada. permitís, me gustaría hacer un inciso para que Esther también contestara no solamente con lo que es subcutánea, ¿no?, sino con las inyecciones que muchas veces se ponen subtenonianas o en distintas partes del ojo. Eh, Imagino que se utilizan menos en los niños por la sensación o la agresividad que pueda suponer para el niño, pero bueno, hay casos en los que se da y cómo podemos hacer que el niño lo lleve un poquito mejor o cómo a lo mejor, no sé, convertirlo en un juego o qué consejos nos podéis dar los oftalmólogos para este tipo de intervenciones que son un poquito más agresivas. Pues, o sea, en realidad depende muchísimo del niño. O sea, la verdad es que yo creo que también lo habéis comentado antes, que a veces nos llevamos una sorpresa y los niños son increíblemente, son los que mejor lo entienden y también a veces se portan increíblemente bien, incluso para cosas que un adulto muchas veces también tenemos nuestros problemas. Y bueno, yo las inyecciones, las Subtenon lo he hecho en el pasado, hoy en día cada vez lo hago menos porque
pues eso, me da, me da mucha pena por los niños y es verdad que, bueno, que a veces, pues si son los dos ojos los que están afectos, pues a mí me parece que tiene más sentido el ir a por un tratamiento sistémico, aunque sea por poco tiempo, que tampoco, eso tampoco lo hemos mencionado, que es verdad que la gente, por alguna extraña razón, tiene menos miedo a los corticoides que a las drogas que estamos después, y los corticoides son los buenos porque tratan muy bien la inflamación, pero los malos de la película a largo plazo. Y bueno, o sea, pero cuando hay que usarlos, hay que usarlos. Y las inyecciones intravítreas, pues lo hemos tenido que usar en casos de que haya una membrana neovascular asociada y cosas así, que es bastante raro en los niños, pero que pasa. Y ahí, pues si el niño no es capaz de tolerarlo con anestesia tópica, con gotitas que ponemos, normalmente recurrimos a anestesia, sedación, ¿no? O sea, lo hacemos en quirófano con un anestesista para que sufra lo menos posible. Pero la verdad es que la mayoría de los niños, sorprendentemente, son capaces de tolerar una inyección si se lo explicas bien y les explicas, bueno, lo que va a pasar y lo que pueden esperar, incluso a veces mucho mejor que un adulto. Bueno, nos pregunta desde la Sociedad Venezolana de Reumatología, la presidenta nos pregunta si se va a poder volver a ver. Sí, como hemos dicho al principio, se va a quedar grabado. Lo vamos a compartir en el canal de YouTube de la Sociedad Española de Reumatología, también a través de AVEA y bueno, pues en las redes sociales y en la página web de informa.com van a poder acceder al webinar para verlo quien lo necesite en el momento en el que lo necesite. Virginia, antes de terminar y antes de que nos vayamos, vamos a hacer un poco de publicidad a VEA. Háblanos de la asociación, de qué pueden encontrar las personas que se acerquen a ella, de qué les ofrecéis. Vamos a hacer un poco de publi y cómo pueden contactar, que eso también es importante. Bueno, pues desde la asociación podéis encontrarnos en internet simplemente poniendo uveitis AVEA o AVEA o estamos presentes en todas partes. En redes sociales somos muy activos y creo que es uno de los puntos diferenciales que ofrecemos, que comentaba antes, toda nuestra información está contrastada por médicos, pero es un lenguaje cercano, fácil de entender para padres, para niños. Bueno, es uno de nuestros mayores compromisos, ¿no? El acompañamiento del paciente, no solamente a nivel emocional, que por supuesto, a nivel de trabajo social, que también, sino a nivel de comprensión, ¿no? Al final, con todo mi cariño hacia Esther, que además tengo un trato personal con ella, los oftalmólogos se limitan a darte una hoja en la que ponen un montón de siglas con más, menos y números. Y entonces te llega el padre y te dice, "Oye, ¿y esto?". O sea, entiendo antes una receta a mano que este informe, ¿no? Entonces también el poder ofrecerles, pues mira, esto significa esto y proviene de esto y esto significa que le van a hacer esta prueba o que proviene de, no sé, dependiendo mucho del caso y de lo que diga el informe, ¿no? Igual también en el reumatólogo, cuando nos llegan, no, es que mi niño ha dado ANA positivo, ¿qué significa eso? ¿No? Pues poder ofrecerle esa tranquilidad de decirle, vale, el médico te ha dicho esto, pero ahora vamos a traducirlo a algo que tú y yo entendamos, qué son los anticuerpos, cómo funcionan, los bichitos, ¿no? Yo me remonto mucho a los capítulos de La vida es así, ¿no? Los muñequitos que había en aquel entonces, para que lo entiendan, y la verdad que va súper bien. ¿Y qué más ofrecemos? Pues ofrecemos dentro de esa información fiable webinars como este que estamos haciendo gracias a vuestra colaboración y la colaboración de la SEIOC para poder poner también el punto de vista del paciente y que se pueda conversar a tres bandas o que se puedan explicar distintos puntos de vista y también una salud un poco más integrada a forma holística, ¿no? A la importancia de la nutrición, la importancia de la psicología. Luego, a nivel pues más general, la participación en investigación, que es fundamental para nosotros. Trabajamos tanto en la investigación de medicamentos como de nuevos recursos, como pueda ser la inteligencia artificial para el cribado de futuros registros que haya y poder facilitar la investigación a los profesionales, los registros de enfermedades raras junto con el Observatorio Nacional del Instituto Carlos III para que queden evidencias y se pueda hacer un mayor estudio.
como la participación de muchos de nosotros, los que ya somos adultos, en estudios y ensayos clínicos, ¿no? Y luego también tenemos el perfil político, por llamarlo de alguna manera, que es esa reclamación que hablábamos antes. Pues, por ejemplo, con los niños, tenemos el caso de un niño concretamente que nos reunimos con el Gobierno de Navarra para explicar la situación que estos niños estaban viviendo y poder llegar a un consenso y una ayuda, o con ayuntamientos que han adaptado zonas de su bueno, pues escaleras u otras zonas de su geografía para que los pacientes con baja visión o con, en este caso, uveitis puedan sentirse más cómodos, al igual que trabajar en sinergia y en red con otras entidades como COCENFE, por ejemplo, cuando se ha hecho el nuevo baremo de discapacidad del año pasado. AUVEA ha estado presente en la parte visual para reconocer prácticas que a lo mejor no son tan comunes o que no son tan medibles como pueda ser una OCT, ¿no? Pero que nos existen, ¿no? Que es pues, la falta de profundidad, la visión borrosa, los cambios, la fotosensibilidad, ¿no? Que son muy, muy propias. Y luego ofrecemos pues ya la parte humana, ¿no? Que me enorgullezco de decir que yo tengo una familia de más de 100 personas, que son todos los socios de AUVEA, que estamos desperdigados por toda España, pero que nos queremos muchísimo y que tenemos un grupo de apoyo mutuo tremendo, con un grupo de Telegram en el que charlamos pues, prácticamente todos los días, con cafés virtuales, con las jornadas que hacemos, que siempre estáis invitados a venir. Cada año la hacemos en un lugar de España para intentar tocar toda la geografía, o reuniones pequeñas de pacientes que hemos hecho, por ejemplo, el año pasado en las oficinas de la SER, que nos cedisteis muy amablemente. Bueno, estamos siempre a la disposición, independientemente de que sean socios o no, ¿no? Porque al final es una enfermedad que todos nos hemos sentido solos, ¿no? Y el fin de AUVEA es ese, que nunca más te sientas solo y que tu mirada va a cambiar, por desgracia, pero que hace poco nos decía una niña, me emociona un poco, pero nos decía que había aprendido con su uveitis a mirar con el corazón. Y yo creo que esa es la mejor definición que podemos dar. Has dejado lo mejor para el final, ¿eh? Porque esa parte humana es súper importante. Yo os iba a decir que se lleva mucho en estas tertulias el acabar con un titular, y no os iba a pedir un titular, os iba a pedir pues que me dierais algún consejo, alguna frase, alguna recomendación para quien esté viendo el webinar en directo y para quien lo vea en diferido. Si es un titular, me quedo con lo de mirar en el corazón y ya cerramos aquí, pero bueno, sí que si queréis decir algo vosotras antes de que acabemos, y si no, pues simplemente el agradeceros muchísimo vuestro tiempo a Virginia Anistal, presidenta de AUVEA, a Esther Carreño, oftalmóloga en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y además vicepresidenta de SEIOC, y a Estefanía Pardo, ella es reumatóloga en la Unidad de Reumatología Pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias. No sé si queréis decir algo para terminar, si no, yo pues mi agradecimiento por vuestro tiempo, y cerramos con ese mirar con el corazón. Solo de daros las gracias y que eso, que es una oportunidad, y que bueno, que este webinar, pues una vez más es pues eso, para demostrar que lo que tenemos que es trabajar todos juntos, pacientes, reumatólogos, oftalmólogos y todos juntos. Estoy totalmente de acuerdo con vosotras. Es difícil de superar la frase tan bonita de Virginia, la verdad, pero bueno, en la línea, ¿no? De que de manera conjunta vamos a llegar más lejos, y que si los profesionales sanitarios y las asociaciones trabajamos juntas, pues visibilizaremos mejor las enfermedades reumáticas, y entre ellas la uveitis. Pues nada, lo dejamos aquí. Recordar que va a estar grabado, colgado en inforruma.com, también a través de los perfiles y de la web de AUVEA. Y os emplazamos a un próximo webinar de uveitis. Y nada, pues de nuevo muchas gracias a vosotras y a todos los que han estado en directo y nos han hecho llegar sus preguntas. Gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias.